Espíritu Santo, ¿sí?, aún en este tiempo, Él está trabajando grandemente. Nosotros entendemos por la palabra que Dios, ¿no es cierto?, trabaja en equipo, pero cada uno en su tiempo. Dios como creador, Jesucristo como Salvador y el Espíritu Santo como Consolador. Este es el tiempo del Espíritu Santo, ¿sí?, que está trabajando, como dije, en nuestras vidas, y no solo en nuestras vidas, sino también de aquellos que aún no le conocen. Porque Él es el que convence, dice la palabra, de pecado, de juicio y de justicia. Así que cuando hay personas que tal vez todavía no conocen el poder de Dios, y tal vez nosotros con nuestra fuerza o nuestras palabras queremos hacerle entender, va a ser, no digo que no podemos ayudar mucho, pero tal vez mucho tampoco podemos hacer, porque es quien el Espíritu Santo es el que trabaja. Amén. Amén. Y con la ayuda de Dios, ¿sí?, no sé qué tiempo voy a tener, pero cuando el Espíritu diga, hermano, ahora Lucas está acá, va a ser acá. ¿Sí? Pero vamos a compartir sobre un poco el Espíritu Santo. Amén. Amén. La tercera persona de la Trinidad. Amén. Y el que está trabajando, como dijimos, en nuestras vidas, y el que en esta mañana está a través de su iglesia. ¿Sí? Dice, tan solo 2 o 3 que se reúnan en qué. En su nombre, Él está. Así que yo quiero compartir con ustedes una palabra. Allí en el libro de San Lucas, yo he venido aquí a España, ¿sí?, primeramente hace un par de meses que veníamos orando, y he venido aquí a España primeramente por un viaje de placer, que no deja de ser, porque estamos conociendo. Yo anteriormente, hace 5 años atrás, vine a España, vine solo también, bajo la cobertura de mi pastor. Tengo parte de mi familia carnal, de mis hermanos carnales que viven aquí, así que una de mis sobrinas se casaba, y bueno, como creyente quería que, ¿no es cierto?, alguien de la iglesia evangélica del pueblo de Dios lo casara, así que me invitaron con todos los gastos pagos, y bueno, vine bajo la cobertura del ministerio de la iglesia de allí de Argentina, de mi pastor. Hicimos la ceremonia y me quedé un mes a conocer todo lo que es España, y así pensábamos que era este viaje, pero Dios fue cambiando un poquito las situaciones, y tengo una sobrina, entre comillas, que está un poco peleando con una enfermedad que es el cáncer. Creo que algunos hermanos la saben, le encargo las oraciones, hermano, pero como vengo con una palabra de Argentina, de mi pastor, que él nos dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? Y el ministerio me entregó también una palabra, el Ministerio de Ancianos, diáconos, colaboradores de allí de Argentina, y me entregaron una palabra donde nos dijeron, Dios no mueve a sus siervos si no hay un propósito. ¿Sí? Así que estamos dentro de ese propósito de Dios en este tiempo, en este mes, y compartiendo, porque creo, pastor, que Dios ya tenía planificado todo esto. Amén. Dios tenía planificado aún este día, ¿sí?, que yo estuviera en este lugar y que usted también estuviera. Amén. ¿Sí? Dios en su omnisciencia, Él tiene todo, hermano. Simplemente tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios.
y tierno a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Así que un poquito para aquellos hermanos que tal vez no estuvieron cuando me presenté, que por qué estoy aquí en Argentina. Y gracias por el pastor, por sus colaboradores, pastor, que me pudieron dar este lugarcito para compartir esta palabra. Amén. En el libro de San Lucas capítulo 4, ¿sí? Yo digo que uno no es que viene a enseñar, uno viene a compartir, ¿sí? Porque un texto nos habla que dice que nadie sabe como debería saberlo, nadie sabe en realidad, porque el Maestro es Él y el Espíritu Santo el que nos lleva y nos enseña y nos lleva a toda verdad. O sea que dirán ustedes, bueno, viene un hermano, no, venimos a compartir la palabra. Yo vengo a compartir y entre todos vamos a compartir, ¿sí? Y seguramente que en algún punto, porque no tengo, ¿no es cierto?, todo registrado, en algún punto le dice, hermano, búsqueme tal versículo y lo vamos a compartir. Vamos a ver qué dice ese versículo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en el libro de San Lucas capítulo 4, verso 14. Dice allí la palabra de Dios. Dice, y volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. San Lucas capítulo 4, verso 16 dice, y vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Así que nosotros vemos a Jesucristo en su ministerio terrenal, ¿sí? Después que Él fue bautizado, ¿no es cierto? Y después de ser bautizado, a Jesucristo dice que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Dice así o no? Amén. Entonces, dice que el Espíritu Santo estaba sobre Él, sobre Cristo. Y fíjese que después de haber sido bautizado, después de haber bajado, después que dice que se oye una voz que dice: este es mi amado, mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí? Después que Dios dice que lo ungió con el Espíritu Santo, dice que lo llevó por el Espíritu o en el Espíritu al desierto donde fue tentado. Amén. Ahora dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, nosotros, por lo menos allí en Argentina, gracias a Dios y por la gracia de Dios, hermano, ¿sí? Yo he recorrido predicando el Evangelio en muchas partes, ¿sí? El pastor tal vez conoce, o algún hermano, lo que es Mendoza, lo que es Córdoba, lo que es Buenos Aires, lo que es el sur, porque también mi ministerio es evangelista. Entonces me han invitado en algunos lugares 3, 4, 5 días a hacer campaña, no sé si acá se dice también campaña, ¿sí? De varios días predicando la palabra de Dios. Y me encuentro con muchos hermanos, ¿no es cierto?, que hablan de la unción. ¿Cuántos han escuchado de la unción de Dios? ¿Sí? Pero acá fíjese, dice: por cuanto me ha ungido. Acá estamos también hablando de la unción de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir unción de Dios? Vamos a ver y vamos a, entre todos, ¿no es cierto?, a compartir. Dice que
unción, ¿no es cierto? También ungido quiere decir elegido. Así que dice que, por cuanto me ha ungido, estamos hablando de Jesucristo, por cuanto me ha elegido por el Padre. Jesucristo fue elegido por el Padre. ¿Qué más quiere decir ungido? Quiere decir, ¿no es cierto?, consagración. Quiere decir que lo consagró, quiere decir que lo separó. ¿Sí? ¿Qué más quiere decir? Dice que es separado para toda obra, o para la obra, ¿no es cierto?, que fue, ¿no es cierto?, dispuesto para esa persona. Así que vamos un poquito viendo qué quiere decir ungido. Dice, por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha elegido, por cuanto me ha consagrado, por cuanto me ha separado para determinada obra. ¿Vamos bien hasta allí? Así que Jesucristo fue el elegido de Dios, fue separado de Dios, fue consagrado para una determinada obra. Jesucristo. Así que, ¿qué más quiere decir ungido? Cuando uno dice, bueno, la unción de Dios, ¿sabe qué unción también quiere decir confianza? Si nosotros tenemos la unción de, porque la iglesia, después vamos a ver un versículo que dice que la iglesia tiene la unción de Dios. La iglesia fue elegida para determinado trabajo. La iglesia de Jesucristo, ¿sí?, fue separada. La iglesia de Jesucristo fue consagrada. La iglesia de Jesucristo, ¿sí?, Dios mismo le dio la confianza de llevar adelante el Evangelio. Amén. Amén. Así que dice, ¿no es cierto?, de que Jesucristo era la única persona confiable del Padre para llevar determinado trabajo. Eso quiere decir unción, quiere decir ungido. Así que vemos en este versículo que dice, el Espíritu del Señor está sobre él, por cuanto me ha ungido, tómese esta palabra usted, me ha ungido, me ha elegido, me ha separado, me ha consagrado para determinado trabajo. ¿Sí? Me ha confiado. Jesucristo confió en la iglesia para llevar adelante un determinado trabajo. ¿Sabe que nosotros tenemos el ministerio de qué? De la reconciliación. A veces nosotros queremos ministerio, pero la iglesia ya tiene un ministerio, ya tiene un lugar, ya tiene un trabajo. Es reconciliar al mundo con Dios. Amén. Entonces cuando usted dice, bueno, pero este hermano, este colaborador, ¿no es cierto?, ministerio, tiene unción. No, la iglesia tiene unción, hermano. La iglesia, el Espíritu Santo de Dios, así como bajó en forma de paloma, así como bajó después, ¿no es cierto?, que comenzó el ministerio de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, la unción de Dios, cayó sobre la iglesia para llevar adelante un determinado trabajo. Pero fíjese que después de que Jesucristo, ¿no es cierto?, es lleno del Espíritu Santo, después de recibir, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, la unción de Dios, que fue elegido, que fue apartado, que fue consagrado, que fue confiado por Dios, enseguida fue llevado al desierto. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos pasar. Amén. Ungir quiere decir derramar también. Ungir quiere, ¿no es cierto?, dijimos que es escogido. Una persona ungida también es sinónimo de autoridad. Entonces, si nosotros decimos que la iglesia, el Espíritu Santo está sobre la iglesia, ¿no es cierto?, que la unción del Espíritu Santo está sobre la iglesia, quiere decir que la iglesia fue elegida, consagrada, separada, confiada, ¿no es cierto?, ha sido derramado el Espíritu Santo, ha sido derramada la autoridad, ¿sí?, sobre toda obra del enemigo. Amén. La iglesia tiene autoridad sobre la tierra. Cuando usted se para frente, ¿no es cierto?,
a algo que se ha manifestado en contra de la iglesia, sepa, hermano, que usted tiene autoridad de Dios, siempre y cuando nosotros estemos bien con el Padre. Amén. Nosotros trabajamos allí en lo que son las puertas abiertas, ¿no? Por donde muchas veces el enemigo, ¿no es cierto?, entra, y muchas veces, ¿no es cierto?, esas pequeñas cosas son las que trabajan en contra de nuestras vidas. No sé si más o menos me entienden, pero nosotros, para enfrentar al enemigo, un espíritu, una persona, ¿no es cierto?, con problemas espirituales, yo tengo que estar bien. Amén. Es lo que hablamos el otro domingo. Yo tengo que matar y derribar todos esos gigantes, ¿no?, toda esa fortaleza, todo lo que están, para luego ir a hacer el trabajo, ¿no es cierto?, que Dios me delegó. Amén. Bien. ¿Qué más dice? Dice que Cristo fue elegido y ungido por el Espíritu Santo para dar buenas nuevas, para liberar a los cautivos, para sanar a los quebrantados. O sea, lo ungió, ¿no es cierto?, o la iglesia fue ungida para hacer este trabajo. Amén. Amén. No es para decir, pastor, oh, yo tengo unción. La unción no es una experiencia. La unción es presencia. Yo no puedo decir tuve la experiencia. No. Continuamente tenemos que estar ungidos por Dios. El Espíritu Santo continuamente tiene que trabajar en nosotros. Amén. ¿Qué más? Dice que antiguamente se los ungía, ¿no es cierto?, antes de asumir una responsabilidad. La palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto?, de que dice que se los ungía a los reyes, se los ungía a los sacerdotes y se los ungía a los profetas. ¿Sí? O sea, de que, fíjense, ¿no es cierto?, que antes de asumir una responsabilidad, se los ungía. ¿Sí? Unción también, ¿no es cierto?, es sinónimo del Espíritu Santo. El aceite es sinónimo del Espíritu Santo, el fuego, el agua, bueno, hay muchos símbolos que representan, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Pero en esta mañana vamos a hablar un poco del aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, ¿no es cierto?, de que antes, ¿no es cierto?, antes de asumir una responsabilidad, se los ungía, se los separaba, se los consagraba para determinado trabajo. Así pasó con David. David, antes de asumir la responsabilidad del rey, dice que fue el profeta y lo ungió. Amén. ¿Sí? Lo ungió. Pero después de ser ungido, después de que fue escogido, separado, consagrado, si bien faltaba tiempo, pero ya Dios lo había elegido, fíjese de que él, ¿no es cierto?, va al campo de batalla de los hermanos, ¿sí?, y allí se enfrenta con el filisteo. Ahora, ¿para qué nos da la unción a nosotros? ¿Para qué nos da? Hermanos, sepamos, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros, ¿no es cierto?, recibimos la presencia de Dios, ¿no es cierto?, somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios, somos apartados. Piensa, hermano, que usted va a asumir una responsabilidad. Aparte de asumir una responsabilidad, usted se va a enfrentar a desafíos, porque para eso tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjese, ¿no es cierto?, que Jesucristo dice que fue ungido antes de asumir una responsabilidad. Y la consigna del Padre era, ¿no es cierto?, de ir y entregar su vida por el mundo. Él tenía una responsabilidad. ¿Por qué Jesucristo fue ungido? Porque él tenía, ¿no es cierto?, una responsabilidad frente al Padre, porque el Padre le delegó, lo hizo responsable, le confió a él. Tú puedes hacer este trabajo. Él tenía una responsabilidad de ir y de entregar su vida por el mundo. Antes, ¿no es cierto?, dijimos, ¿no es cierto?, se derramaba del Espíritu Santo sobre los profetas, sobre los sacerdotes y sobre los reyes. Y antes de ser declarado él Rey de Reyes, el sumo sacerdote y profeta de los profetas, fue ungido con el Espíritu Santo.
Entonces, que demos unción, que también, ¿no es cierto?, eso demanda responsabilidad. Un profeta cuando es ungido, cuando es levantado, cuando es separado, escogido, tiene la confianza de Dios para hablar lo que tiene que hablar. Y ojo, cuando un profeta no habla, cuando Dios le dice que tiene que hablar. Y ojo, cuando habla, cuando Dios le dice que no tiene que hablar. ¿Se entiende eso o no? Entonces el profeta, ¿sí?, el profeta tiene que tener muy en contacto con el Espíritu Santo, porque en este tiempo sabe, pastor, de que se usa mucho también, use mucho los dones. No sé si en algún momento vamos a hablar de los dones, del espíritu, del don de discernimiento, porque está mezclado mucho lo que es la adivinación y la profecía. Hay un hilo muy fino, lo digo porque estamos trabajando con eso, más en este tiempo, pastor. Entonces la iglesia tiene que discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque una voz profética tiene que hablar lo que Dios le da. Porque Dios le confió ese mensaje. Y ojo, guarda, no sé cuál es la palabra, ¿no es cierto?, que se usa acá. Ojo con hablar lo que Dios dijo que no hable. Y ojo con guardarnos lo que Dios nos da que hablemos. ¿Se entiende o no? Amén. ¿Sí? Entonces, un profeta, ¿no es cierto?, tiene la responsabilidad, fue ungido, fue apartado por Dios y tiene la responsabilidad, tiene un trabajo como el sacerdote o el sumo sacerdote. ¿Sí? Dice real sacerdocio son. Dice la palabra de Dios, no. Amén. ¿Sí? Amén. Así que estamos hablando sobre la unción. ¿Qué más? La unción es protección, es bendición de Dios. ¿Sí? Fuimos llamados, como dijimos, para determinado trabajo. Miren lo que dice Primera de Juan, si alguien me lo puede buscar. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Que alguien busque verso 20 y otro hermano busque verso 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Así que nosotros, la iglesia, tiene la unción ¿de quién? Del Santo. ¿Quién es el Santo? Jesucristo. Porque Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo es la misma persona. Amén. Amén. Dice, pero vosotros tenéis la unción, ¿sí?, del Santo. ¿Qué más dice verso 27? ¿Este mismo? Sí. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción nos enseña, dice, todas las cosas, ¿sí?, y la unción de Dios permanece en nosotros. Es lo que estamos compartiendo. La iglesia tiene la unción, la iglesia fue elegida, la iglesia está consagrada, la iglesia de Jesucristo está apartada, ¿sí? Porque santificación quiere decir que nos apartó del mundo. Cuando hay unción hay un cambio de vida, hermano. Amén. Cuando está la presencia de Dios, cuando se derramó sobre nosotros la unción, el Espíritu Santo, hay cambio de vida. Cuando hay unción, hay renovación. Uno se renueva, la iglesia se renueva. La unción dice que pudre el yugo de esclavitud. Ya no puedo hablar que soy esclavo del pecado, de un vicio, de una mala conversación, de un chisme, de una calumnia, No. Cuando está la unción de Dios, cuando está el poder de Dios, cuando se derrama esa unción de Dios, ¿no es cierto?, hay cambio de vida, dijimos. ¿Qué más? Que ya se pudre el yugo de esclavitud. Hay renovación, hay cosecha de alma, hermano. Cuando está la unción de Dios en un pueblo, hay cosecha de alma. Porque dice en el libro de los Hechos que la iglesia compartía o no. Decía eso. Que nadie decía, ¿qué va a hacer el pastor el 31? Vamos a compartir. Y el que no tiene, que se quede. No dijo eso el pastor. El que no tiene, venga, hermano. Vamos a compartir lo que hay entre todos.
Amén. Porque en alguna oportunidad yo no voy a tener para traer, pero va a haber un hermano que va a tener para compartir conmigo. Ese es el pueblo de Dios. Entonces dice en el libro de los Hechos que mientras la iglesia compartía y el Espíritu Santo estaba, dice que Dios se encargaba de traer los que debían de ser salvos. Amén. O sea que, ¿había unción o no? Había unción, había poder, había renovación, había cosecha de alma, porque Dios se encargaba de traer los que debían de ser salvos. Entonces, cuando usted dice, este hermano tiene unción, no, la iglesia tiene unción. La iglesia tiene autoridad. La iglesia fue elegida para determinado trabajo. La iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad delante del Padre para determinado trabajo. Pero la iglesia también va a ser llevado por diversas pruebas. Amén. Porque allí fue ungido Jesucristo, pero allí el Espíritu mismo lo llevó al desierto. Allí fue ungido David, pero se encontró con el gigante. Entonces la unción no es una experiencia, la unción es presencia continua del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay sanidad cuando está la presencia de Dios. Hay sanidad cuando está el poder de Dios. Hay sanidad, no solo física, del alma. Hay sanidad en los matrimonios. Hay sanidad en los jóvenes. Hay sanidad en los ancianos. En la iglesia hay sanidad porque está la unción de Dios, porque está el poder de Dios, porque hay presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, el enemigo no puede estar, no aguanta el fuego, el poder de Dios. Entonces la iglesia tiene un ministerio, la iglesia de reconciliar al mundo, tiene un trabajo. Es tiempo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando hay unción hay cambio de vida. Se rompe el yugo de esclavitud. Hay renovación, hay cosecha, hay restauración, hay abundancia. Porque en aquellos primeros días de los primeros cristianos, nadie decía, no, este pan es mío. No, compartía y abundaba, ¿sí? La gracia de Dios y el favor. Y vendían, dice, todo lo que tenía en favor de la iglesia. La otra parte no la vamos a contar. Para otra. Pero usted me entiende, aquellos que conocen algo de la palabra. ¿Qué más? Dice que antiguamente se derramaba aceite sobre, ¿no es cierto?, los que iban a ser ungidos, los que iban a ser elegidos. Se derramaba aceite. Presencia del Espíritu Santo. Y fíjese que dice la palabra de Dios que fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. Con ese aceite, ese bálsamo, que tiene partículas de un aroma tan lindo. El aceite de oliva. Tiene muchas particulares cosas, ¿no es cierto?, de un aroma muy lindo. Tiene propiedades para la sanidad. ¿Sí? Dice que fue derramado, ¿no es cierto? Se derrama aceite sobre la persona elegida, la persona consagrada. Este derramado aceite, como un aceite de oliva. Y dice que se extrae en su momento justo. Ni más ni menos. Hay un momento justo que se extrae del fruto, ¿no es cierto? Se extrae ese aceite en su momento justo. ¿Sí? Y a veces nosotros queremos, hermano, como iglesia, incluyo, ¿sí?, queremos nosotros tener esa unción, esa autoridad, ese poder. No es que la iglesia no lo tiene. Lo tiene como iglesia, corporalmente lo tiene. Pero particularmente hay un momento en nuestra vida, el momento justo, la preparación justa, el momento justo de separar o consagrar un colaborador, un líder, un hermano, ¿sí?, para una determinada tarea. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque en todos lados, conozco de Argentina, hay autos ungidos también,
Que ese es el problema. Entonces, a veces nos apuramos a ocupar distintos lugares, pero espera el momento justo de ser consagrado, ¿sí? De ser separado para determinado trabajo. No se apure, hermano. Esperen en el Señor. Amén. Porque a veces el que dice, bueno, yo, y trae consecuencias muy feas a la iglesia. Entonces, esto lo hemos aprendido, pastor, allí en una iglesia, allí en Paraná, en Los Ríos, una iglesia grande que todos quieren, no es así, no enseña nuestro Padre. Espera el tiempo. Amén. Dice de que ese aceite, ¿no es cierto?, se extrae, ¿sí? Se extrae ese aceite de oliva, se extrae y se la lleva, algunos lo conocen mejor que yo, se extrae y se lo lleva a una almazara. ¿Es así o no? Sí. Y allí dice que comienza el proceso de lo que luego, ¿no es cierto?, va a dar lo que es el aceite de oliva. Y dice que antiguamente esa almazara eran, en el tiempo de Jesucristo, eran, dice, 2 ruedas de piedra de molino. Y nosotros a veces decimos, bueno, quiero tener unción. ¿Y cómo uno puede llegar a tener unción de Dios? Ya dijimos que la iglesia tiene unción, pero yo quiero tener unción de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo trabaja Dios en nuestra vida para que tengamos esa unción, ese aceite? Porque dijimos que el aceite es figura del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo tener unción? Dice que ese fruto, ¿no?, caía en un proceso que lo trituraba. De 2 ruedas de molino, y esas 2 ruedas, la rueda iba dando vuelta, pero las 2 ruedas, a su vez daba vuelta, pero también daba vuelta a las 2 en sí. Así que esa aceituna o ese fruto caía allí adentro, iba triturando, ¿no es cierto?, como una prensa, ¿no es cierto?, y allí iba saliendo el aceite de oliva. Y Jesucristo, habla el profeta Isaías, que fue molido por nuestro pecado. Fíjense entonces que a veces nosotros queremos tener unción, queremos tener autoridad, queremos, ¿no es cierto?, ser elegidos, queremos muchas cosas y queremos tener ese poder de Dios frente, ¿no es cierto?, a problemas espirituales. Pero ¿cómo se obtiene eso? Cuando entramos en el mecanismo de Dios, porque es un mecanismo para obtener. Y esto a mí me lleva que Cristo dice que cargó nuestros pecados y que fue molido. O sea que Cristo, para ser, ¿no es cierto?, ungido por Dios, Él tuvo que ser molido, pasado por la almazara. Y eso es lo que muchas veces no queremos pasar. Y la almazara a mí me habla de dolor, de sufrimiento, de rechazo. Y es ahí, hermano, donde Dios comienza a trabajar en nuestras vidas para luego nosotros tener unción, tener poder y autoridad. Y eso es lo que muchas veces no queremos pasar. Y fíjese, ¿no es cierto?, que habla allí Isaías, ¿no es cierto?, 53, ¿no es cierto?, capítulo 3, si usted quiere buscarlo, búsquelo porque es muy lindo compartir esto. Esa almazara, ¿no es cierto?, dice que era como un molino.
¿Y cómo se obtenía ese aceite de oliva que es símbolo del Espíritu Santo? Que tiene un aroma tan lindo, que tiene propiedades curativas para la sanidad, que tiene presencia de Dios. Y dice de que ese fruto caía en esa almazara, en ese molino grande, ¿no es cierto? Y así se obtenía. Nosotros, hermanos, para tener ese poder, esa unción, tenemos que pasar muchas veces por esa almazara, por ese dolor, por ese sacrificio, por esa entrega. Y ese es el punto en donde no queremos pasar. Queremos unción, pastor, pero no queremos pasar por la almazara. Queremos tener autoridad, pero no pasamos por la almazara. Queremos ser elegidos, consagrados, pero no pasamos por la almazara. Jesucristo tuvo que pasar por la almazara. Y Isaías capítulo 53 dice que despreciado. Muchas veces tenemos que pasar por el desprecio, por el dolor, por el sufrimiento. ¿Cuántos han sido despreciados? Yo muchas veces, hermano, he sido despreciado. No crea que yo viví una niñez, una juventud muy fea. Yo no conocía a mi padre. ¿Por qué? Porque cuando falleció mi madre, ¿sí? Cuando mi mamá quedó embarazada, fallece mi padre. Entonces no alcancé a conocerlo. A los 15 años fallece mi madre. O sea que a los 15 años me tuve que hacer solo. Y no crea que tenía buena presencia. Era humilde, mendigo, barbudo, alcohólico. Y en ese estado una persona recibe mucho rechazo, mucho desprecio. Muchos le cierran la puerta en la cara por su imagen. Entonces uno esas cosas no las quiere pasar. Pero eso me sirvió para acercarme a un mendigo, a un drogadicto, a una persona necesitada, humilde, con olores que no son muy buenos, pero abrazado. Yo sé por lo que está pasando porque yo lo pasé. Entonces Jesucristo pasó por esa almazara, por ese molino, para ser ungido por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él fue despreciado, desechado. ¿Cuántos han sido desechados? Dice varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué es un quebranto? Algo que se rompe, se rasga, debilidad en el cuerpo, desaliento. Y dice uno, pero todo eso tengo que pasar si quieres ser un ungido de Dios. Si quieres la unción de Dios. Muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles. Dice menospreciado, no lo estimamos, lo subestimamos, sufrió dolores, fue azotado, herido, abatido. Habla del siervo de Jehová, Isaías 53, está hablando que Jesucristo, para ser ungido por el Espíritu Santo, para ser, ¿no es cierto?, el elegido, para asumir una responsabilidad, tuvo que pasar por la almazara, por ser triturado, molido por nuestros pecados, abatido, herido, varón de dolores, quebrantado. Y eso es lo que muchas veces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no queremos pasar, pero queremos la unción. Queremos el poder, pero no queremos pasar. Entonces, no paso por esto y por eso hay ungido. No sirve, hermano. No hay respaldo de Dios, hermano. No hay respaldo. Espere el tiempo, el momento justo de la maduración. ¿Amén? ¿Qué más dice? ¿Se puede sacar esto? ¿O no? Espera, ya te lo. Dice la palabra, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, afligido, dice, no abrió su boca. Dice, y con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a todo padecimiento. Jesucristo pasó el quebranto y Dios dice que lo sujetó, quiere decir que lo hizo pasar por todo eso para ser ungido, para un determinado trabajo.
Mira, hermano, la iglesia muchas veces tiene que pasar por esto, pero nosotros personalmente tenemos muchas veces que pasar por esto. Si queremos la unción, si queremos el poder, si queremos tener autoridad de Dios. Ni hubo engaño en su boca. Fíjese que una persona que no hubo engaño, no hizo nada más, pero tiene que pasar por eso. Dice que Dios lo hizo pasar por todo esto, ¿sí? Para obtener la unción. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga, dice. Por la llaga de Jesucristo, nuestros cuerpos son curados. Amén. Quiero orar usted por una persona y que esa persona sea sana. Por el poder de Dios, quiere unción de Dios, quiere tener autoridad. Cuando se le manifiesta una persona y se le para aquí, que muchas veces hemos experimentado esto, el poder del diablo, del enemigo frente a nuestras vidas. Hermanos, en campaña se han levantado personas a querer matarme, destruirme, pero en el nombre de Jesucristo y con la autoridad de Dios han caído frente a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero uno tiene que estar, ¿no es cierto?, bajo cobertura, delante de Dios bien, ¿sí? Y pasar muchas veces por estos momentos difíciles, porque a veces Dios usa este mecanismo, este proceso, para obtener, ¿sí?, ese aceite, la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren unción en esta mañana? Hay unción de Dios, la iglesia tiene unción, pero personalmente cada uno, yo quiero esa unción. Pero cuando está la unción de Dios, hermano, hay cambio de vida. Se rompen los yugos de esclavitud. Hay renovación, hay restauración. Cosecha de alma. Usted dice 2 palabras y la gente recibe. No precisa mucha palabra. Dice, llevó Él nuestras enfermedades, el castigo de nuestras paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que ¿para qué fue ungido? ¿Para qué fue elegido Jesucristo? Para llevar buenas nuevas, ¿sí? Buenas noticias, no para llevar otra cosa. No ande llevando otras cosas, hermano. Lleve buenas noticias. La iglesia tiene la responsabilidad, la unción, dice la palabra que compartíamos, hermano, la unción del santo para llevar buenas noticias. La iglesia tiene esta responsabilidad. Mire lo que dice Salmo 103, capítulo 3. Salmo 103, versículo 3 dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Dice Colosenses 2:14. Yo quiero que compartamos este versículo. Es muy importante. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Había cosas en contra de nosotros? Claro que sí. ¿Sí? Que nos era contraria, dice la palabra de Dios. Por medio, ¿sí?, de la muerte de Jesucristo, de la entrega de Jesucristo, de todo lo que Él pasó, ¿sí?, para ser ungido y llevar adelante lo que Dios le había delegado. Dice que quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, al mundo espiritual, Él dice que se exhibió, ¿sí?, y lo expuso y mostró públicamente a todos que Él es el vencedor. Amén. ¿Sí? Que Él es el sanador, que Él es el libertador. Amén. Pero para eso, hermano, Él tuvo que pasar por la almazara, ser ungido, ¿sí?, con el Espíritu Santo para llevar adelante el trabajo de lo que el Padre le había delegado. Entonces nosotros como iglesia, ¿sí?, tenemos la unción, pero hermano, tener unción, ¿no es cierto?, no es solo para exponerla para nosotros mismos, sino para usarla como iglesia, para predicar el Evangelio, para sanar al quebrantado, para orar por el enfermo y para colaborar con la obra de Dios. Amén. Así que dice la palabra de Dios
para anunciar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a los que se sienten atados, dominados, presos, sometidos, detenidos, encarcelados, esclavizados. Ese es el trabajo que Dios nos delegó como iglesia. A los oprimidos, asfixiados, avasallados, abusados, humillados. Entonces la iglesia tiene la unción. La iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia, Dios el Padre le demandó un trabajo: ir y predicar el Evangelio. Amén. Sanar a los enfermos, a aquellos heridos. Decíamos, nombrábamos varios, ¿no es cierto?, factores, como la iglesia, la sociedad está herida, está confusa, está asfixiada con tantos problemas, con tantas dificultades. Pero la iglesia de Jesucristo tiene un trabajo que llevar adelante. Y cada uno de nosotros en particular. Queremos unción, hermano. Queremos poder. Queremos tener autoridad de Dios. Y tenemos que pasar por la almazara. Por eso molino que muchas veces tritura, ¿sí?, nuestras vidas. Tritura en un sentido, hermano, ¿sí?, a veces de problema o desafío que la misma vida nos lleva. Pero tiene que pasar, hermano, para hacer ese trabajo que Dios nos delegó. A cada uno de nosotros Dios nos delegó un trabajo. A cada uno de nosotros seguramente que Dios le ha dado un don. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación, pero seguramente acá pastor, estamos frente a evangelistas, pastores, colaboradores, ancianos, diáconos que ayuden a servir a las mesas. Pero queremos unción, pero debemos de pasar por el proceso de Dios. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie.